Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a todos. Feliz inicio de semana. Aquí estamos nuevamente junto a todos ustedes en una nueva entrega de esto que es En Pocas Palabras. Esperemos que estén iniciando muy bien esta semana, nosotros con un invitado que significa mucho para la localidad de Puerto Rico y también para toda la región, porque ha estado a cargo desde hace 30 años ya de un lugar que es muy significativo, no solamente para esta localidad, sino más que nada para los niños y niñas que han pasado por allí. Estamos hablando del Hogar Jesús Niño, que este año 2020 está cumpliendo 30 años. Y en la entrevista de hoy está con nosotros el director y quien ha formado parte de esta institución por esta cantidad de tiempo y aún sigue formando parte de esta institución. Estamos hablando de Raimundo Hillebrand, que se encuentra ya con nosotros. Así que los invitamos a quedarse aquí en Pocas Palabras y en momentos nada más estaremos charlando con él. Y la provincia de Misiones tiene en total 12 hogares convivenciales. Uno de ellos funciona aquí en la localidad de Puerto Rico. Tenemos muchas preguntas con respecto a cómo es este funcionamiento, pero sobre todo cómo fueron sus orígenes, ¿no? Cuáles son los objetivos que tiene un hogar convivencial, cómo es el egreso, cómo es el pasar de los niños, niñas y adolescentes también en estos lugares, cómo se solventan y cómo están conformados además. Para conocer acerca de todo esto tenemos un invitado muy especial hoy con nosotros y se trata de Raimundo Hillebrand. Le damos la bienvenida a En Pocas Palabras. Y bueno, queremos conocer acerca de este lugar que, como decíamos al principio, ha significado tanto para tantos niños y niñas y adolescentes. Buen día, Carolina. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Bueno, hablábamos un poco acerca de cómo es cuando se comienza con un proyecto. A veces uno dice, bueno, proyectamos algo y no es que sale de un día para otro. Hay que proyectar, hay que planificar, hay muchas cosas que sortear y pasar en el medio, poder afrontar. ¿Cómo ha sido la situación o cómo ha sido la creación del Hogar Jesús Niño? Sí, yo creo que es importante resaltar ahí de que yo creo que es producto de una época de, yo la calificaría casi como de una euforia que se produjo al terminar la dictadura militar, que fue en el 82, 83. Tal es así que en los primeros meses del año 84, 1984, es cuando se comienzan con las primeras reuniones y había como realmente una necesidad por un lado, pero también un afán de la gente, ¿no?, de colaborar, de participar, de involucrarse. Ese yo creo de todo lo que se había vivido y lo que claro, se estaba viviendo en el país. de los nuevos vientos, digamos, que había en el país. Sí. Bueno, en el caso del Hogar Jesús Niño estamos hablando del año 84, 85, un largo proceso hasta su conformación como hogar convivencial. Claro, por ejemplo, la parte formal con personalidad jurídica se dio recién en el año 1999. Así que son 16 años prácticamente de haber pasado un poco informales, digamos. Y bueno, hemos pasado por construir la primera casa, que fue a través de donaciones, de esfuerzos locales, hasta que se pudo construir la casa. Y cuando fue el momento de empezar a habitar esa casa, todos recién caímos de que había una necesidad diaria, mensual, etcétera, de todo tipo de cobertura, ¿no?, tanto económica como el personal que se va a desempeñar, etcétera. Entonces ahí se produjo otro impasse de 5 años prácticamente, pero ese impasse sí fue productivo porque ya teníamos así la colaboración y el espíritu del padre Juan Marchievi, que era el que siempre nos visitaba, con el cual integramos las primeras familias Kolping. Y bueno, entonces se comenzó por una escuela de adultos. La primera casa que se había construido, en vez de usarla ya como una casa de un hogar de niños, se la usó como aulas para
Y al mismo tiempo, a través de una donación especial que se consiguió a través del diputado Cleto Rauber, se había conseguido 2 casas ñanderoga de madera, con un patio entre una y otra, con un pequeño patio cubierto, y esas también sirvieron para esa conformación de la primera escuela de adultos. Cuando a los 5 años el padre Juan Markevich, a través de su organización, consiguió levantar la primera escuela de adultos, que es hoy de la Juan Pablo, entonces, que me tocó participar en la construcción también de esa, ahí quedó liberado tanto la primera casa como la parte de las ñanderogas. Y ahí sí comenzamos eso fue en el 91. 90. En el 90. Sí. Es decir, que la construcción de estos lugares pensados para hogares de niños tuvieron otra función al principio, y la creación trajo aparejada otras construcciones y quizás otros beneficios para la localidad. Y sí, en realidad, si uno lo mira así un poco a la distancia, uno ve eso, ¿no? De que fue como un crecimiento beneficioso, ¿no? Porque trajo otras instituciones. En esa época también se hizo mucho hincapié en la educación del adulto, que no había podido terminar su escuela primaria, entonces, y también la parte de oficios, que hasta hoy todavía sigue, ¿no? ¿Hubo una primera comisión? ¿Cómo surge la idea, o quién tuvo la idea inicial? Claro, sí, siempre hubo una pequeña comisión, pero fueron más bien informales, digamos así, como había dicho, de que no teníamos personas jurídicas. Entonces, la comisión siempre existió, pero recién en el 99 se la formalizó con todos los miembros que corresponde, con la personalidad jurídica, ¿no? ¿Y el terreno donde están ubicados, a quién pertenecía? ¿Fue una donación? Fue una donación, sí, una donación de la familia Rambo, cuando todavía vivía don Lorenzo Rambo. Él donó esa parte de la propiedad con cargo para hacer un hogar de niños, ¿no? Y así que, bueno, eso se está cumpliendo hasta hoy. Usted comentaba que, bueno, una vez que ingresaron los primeros niños, las primeras niñas, comenzó a pensarse y a verse, a visualizarse esto, ¿no? De, bueno, hay que sostener y mantener un hogar. Exactamente. ¿Cómo fue ese pasar? Y bueno, el compromiso base, digamos, en el cual nosotros nos consolidamos fue a través del padre Walter Waldschutz, que es un sacerdote alemán que era amigo del padre Juan Markevich, y que hasta hoy nos sigue ayudando, financiando en gran parte el hogar de niños a través hoy día de una fundación que se formó en Alemania también, ¿no? Y durante todo este tiempo ellos fueron, sobre todo los primeros tiempos, prácticamente fueron los financiadores de la parte principal, porque uno puede conseguir fondos acá a nivel local con actividades, etcétera, pero no alcanzan para cubrir sueldos, etcétera, ¿no? A propósito del funcionamiento del hogar, sabemos que hay personas que están ahí constantemente trabajando en las distintas casas, llamadas tías, ¿no? Cariñosamente, sí, por los niños y niñas, pero también hay una comisión que se encarga de la parte administrativa del hogar. ¿Cómo está conformado todo este conjunto de personas? ¿Cómo se organizan? Y son la comisión directiva, legalmente son 12 personas siempre, desde el presidente hasta los vocales suplentes, digamos. Son 12 personas que nos reunimos prácticamente todos los meses, una vez por mes. Obviamente que en estos últimos 8 meses no se ha podido hacer. Entonces estamos en una situación atípica, inclusive no hemos podido hacer nuestra asamblea este año todavía. Pero bueno, la personalidad jurídica sacó resoluciones autorizando que se la hagan después de que haya pasado toda esta pandemia actual, ¿no? Y bueno, la comisión directiva siempre están presentes tanto en su rol de presidente, el secretario, el tesorero, que son así un poco los que siempre más involucrados están, ¿no? Como las figuras más visibles y que quizás tienen mayor actividad por el mismo cargo que los convoca. Hablaba hoy acerca de los benefactores. ¿Cuál es el rol actual de estos benefactores? Si los tienen,
¿Y cómo hace hoy el hogar de niños para poder sostenerse y poder solventar cada uno de los gastos? Y bueno, como decía, en los primeros años, ¿no? Prácticamente el 90-95% era a través de las donaciones que recibíamos de la Fundación del Padre Walter Waldschut. Y esto cambió un poquito hace ya ahora 3 años más o menos, donde a través de la Defensoría del Niño, Niñas y Adolescentes de la provincia, con el profesor Molina, con el cual trabajamos muy bien, y ellos realmente han cambiado bastante la forma de trabajar de todos los hogares, porque continuamente estamos en relación, en vínculo. Y bueno, a través de la Defensoría se consigue una cápita que es un dinero asignado a cada chico por mes. Entonces, mediante esa cápita, prácticamente podemos cubrir todo lo que es la alimentación, la vestimenta, recreación, los gastos principales, así los podemos cubrir con eso. Estamos hablando de cuántos niños hoy que habitan ahí en el hogar. Y en este momento son 30. Y hay 2 ahí que están por entrar, así que serían 32. Estamos siempre en esa, a veces 28, 30, 32. Es muy dinámico el total, ¿no? ¿Niños de qué edades? ¿Niños y adolescentes? Sí. Hay adolescentes ahora en este momento, hay uno que está por cumplir 18, y niños hay de 1 año. A veces de cosas que no debería ser, pero bueno, hay tantas cosas que no deberían ocurrir, ¿no es cierto?, con la infancia, con la niñez, que no deberían estar separados de sus padres. Pero bueno, son cosas que ocurren y somos nosotros los que estamos atendiéndolos, y lo hacemos con gusto, ¿no? A propósito de las facilidades que tiene el lugar, porque estamos hablando de la convivencia de 32 personas más, las personas que están continuamente ahí en el hogar, ¿cuáles son las áreas que tiene este lugar? Bueno, las casas son en total 5 casas, ¿no?, que son destinadas para el alojamiento de los chicos con la respectiva tía, ¿no? Después hay una parte de logística, digamos así, con una pequeña panadería y útiles, herramientas, etcétera. Después toda la parte de la parte educativa, que esa lo pudimos hacer con un convenio con IPRODA también. Ahí tengo que agradecer también a IPRODA, que pudimos hacer una edificación que es la parte que da hacia la calle, digamos así, actual, donde está la recepción, sala de reuniones, sala de estudio, todo eso está, sala de la psicóloga, de la terapeuta, todo eso. Mientras hablaba, imaginaba, ¿no?, este lugar en el que conviven tantos niños, y uno se pregunta desde afuera cómo es el día a día y cómo han sido estos 30 años de vida con tantos niños. ¿Cuántos en total han pasado por este lugar? Y yo había sacado el año pasado, eran 270 y algo, porque habían revisado todas las carpetas de todo. Y bueno, a eso después ya hubo otros agregados, así que estamos casi en los 300. 300. Sí, de 300 chicos en total. Y bueno, la forma de organizar, yo tengo que hacer una especial mención a Ponciano Fernández, que fue el primer administrador, el primer director del hogar. Él fue durante 15 años director del primero, hasta el momento que él fallece, en el 2005. Y bueno, en ese momento yo era presidente de la comisión, digamos, que realmente él hizo una organización interna del hogar excepcional, así que gracias a eso hasta hoy día seguimos muchas de esas formas de organizar que él había implementado, ¿no? Sí, estamos hablando de personas que tienen que ser contenidas en muchos sentidos, desde lo educativo, desde lo psicológico, desde lo social. Sí. Claro, sí. Obviamente que hemos tenido nuestros buenos problemas, ¿no es cierto? Con chicos, a veces chicos, con jóvenes, son situaciones que se dan, ¿no? Pero siempre hemos tenido el asistente de una psicóloga, especial mención para Estela Ríos, que durante
muchísimos años estuvo trabajando con nosotros. Y bueno, también hoy día con psicopedagoga, con acompañante terapéutica, con kinesióloga, etcétera. Es decir, hemos podido ir en más, digamos, a mejorar en muchos aspectos, ¿no? La atención. En tiempos sin cuarentena, Raimundo, los chicos van a la escuela normalmente, ¿no? Concurren a la escuela. ¿Cómo están haciendo hoy con el tema de la virtualidad y bueno, las clases mediadas por las tecnologías? Sí, sí. Sí, los chicos van a 5 escuelas diferentes, es decir, distintas situaciones, en fin, y a escuelas públicas. Y bueno, cuando se produjo todo esto, creo que llegaron a ir 2 o 3 días y está trabajando una docente junto con Liliana, que es la coordinadora interna, que también es docente. Está trabajando Alejandra, que ella trabaja exclusivamente en la parte educativa, así que ellos no se están salvando. Es decir, siguen aprendiendo. Sí, todos los días. Sí. Todos los días. Tiene su maestra y reciben justamente también tuvimos un pequeño subsidio de un programa que se llama Anuar de la Nación, donde pudimos comprar un celular exclusivo para los chicos, digamos. Entonces ellos, a través de ese celular, ellos reciben todos los trabajos que les mandan los docentes. Porque hasta ahí era a través todo del celular de Liliana y ya no daba más. Colapsó el celular de Liliana. Y era, en este sentido, Raimundo, siempre hay personas, instituciones que desinteresadamente se acercan hasta el hogar y brindan su apoyo de alguna u otra manera. Sí, siempre hay personas de la colonia, por ejemplo, que traen todo tipo de frutas, verduras, a las cuales estamos recontra agradecidos, ¿no es cierto? Porque es siempre una ayuda para nosotros recibir esas cosas frescas, ¿no? Y bueno, los jóvenes Colping, por ejemplo, también están colaborando con la parte de los jóvenes para hacer un poco de salidas, de esparcimiento. Las madres, las tías, digamos, a veces salen así los domingos con los chicos a caminar, por lo menos, ya que no se puede hacer otro tipo de actividades. Si bien dentro del hogar, bueno, hay un patio bastante grande, digamos, pero también es importante salir a veces. Sí. Raimundo, hay algunos temas que quisiéramos abordar en el próximo bloque. Uno de ellos tiene que ver con el ingreso y el egreso de estos chicos. Si ustedes continúan en contacto con ellos después de que han egresado del hogar, cómo es el trabajo con los distintos juzgados, así que hay bastante por hablar todavía. Yo lo invito a irnos a una pausa y volver en instantes. Bueno, perfecto. Y a ustedes también los invitamos a una pausa y en momentos volvemos. El Hogar Jesús Niño está cumpliendo en este año 2020 30 años de trayectoria, con más de 300 egresados o personas que han pasado por este lugar. Y aprovechamos también para preguntarle a Raimundo Hillebrand, quien está con nosotros en este programa, acerca del ingreso y cómo es la admisión de los niños al hogar. Y el ingreso siempre es en realidad espontáneo, es decir, espontáneo en el sentido de que no hay una planificación de un ingreso. Nos llama un juzgado, siempre es a través de un juzgado, aunque ahora también puede ser la parte administrativa, ¿no? Porque la ley cambió en ese sentido y le da un rol así importante también al área administrativa de los municipios. Es decir, las áreas de infancia de los municipios tienen capacidad para ordenar, disponer un ingreso a una institución como un hogar de niños, por ejemplo, a un chico o a varios, ¿no? Cuando hay situaciones de vulneración de derechos, digamos. Entonces el ingreso es así más bien
un llamado telefónico, nos consultan si hay lugar, y nosotros tenemos que tener en cuenta que, a ver, no solamente el lugar, sino es decir, cómo los tengo, porque tengo las casas organizadas, tiene 3 piezas, en una están los varones, en otra están las nenas, están los más chiquitos, los otros son un poco más grandes. Tenemos que ver quiénes son los posibles ingresos y ahí podemos decir sí o no de acuerdo a nuestra capacidad de recibirlos. Es decir, en ese sentido uno tiene que ser práctico. Y bueno, y son los juzgados o las áreas administrativas que después sí tienen que iniciar un expediente judicial de ese caso, ¿no? En el caso de los niños que ya están viviendo en el hogar, ¿reciben algún tipo de preparación, alguna charla para poder recibir a esta persona que va a ser admitida en el hogar? Sí, siempre se les avisa, es decir, ya en el momento cuando se toma la decisión de decirle que sí a algún caso, entonces ya está la tía avisada y también ya se le avisa a los chicos. Va a venir un chico así, de tantos años, etcétera. Entonces ellos también ya están preparados y los esperan. Nos comentaba usted que son obviamente niños en situación de muchísima vulnerabilidad, Sí. que han pasado por historias muy difíciles también. ¿Cómo se los contiene? Y bueno, tratamos siempre de tener acceso un poco al informe socioambiental previo, en los casos en que es posible, en casi siempre es así. Y entonces tener un poco de información respecto a en qué contexto están viniendo estos chicos, ¿no? Y después enseguida le damos intervención a la psicóloga, ¿no es cierto? A la psicóloga del hogar, que en este momento tenemos una psicóloga que está trabajando todos los días. Entonces eso es fundamental, empezar a trabajar enseguida con la psicóloga y bueno, hay cuestiones que uno tiene que observar desde lo práctico, desde la cotidianeidad de la vida, digamos, del uso de las cosas, hasta cuestiones un poco más delicadas, ¿no es cierto? En este sentido, y como mencionaba, ustedes no trabajan en soledad, sino que lo hacen en articulación con otras instituciones. Estamos hablando de los juzgados, de los responsables de las áreas de infancia de los distintos municipios. ¿Trabajan también con la policía, seguramente? Sí, obvio, sí, sobre todo con la policía de la mujer. Principalmente cuando se producen algunas situaciones un poco más complicadas. Nosotros tuvimos situaciones de fuga, por ejemplo. Entonces, obviamente tenemos que actuar enseguida, hay que darle aviso a la policía, hay que hacer toda la campaña de búsqueda, que ya tuvimos varios casos. Y bueno, con los juzgados también, con la defensora a nivel local, con Defensoría de la provincia, que justamente este fin de semana hubo capacitación con nutricionistas y una médica neuróloga infantil que está recorriendo ahora todos los hogares para hacer un análisis un poco así de aquellos casos que puedan necesitar. Es una especialidad muy requerida, ¿no? Neurología infantil. A veces tenemos casos de chicos así que tienen algún tipo de problemática, ¿sí? Además, suelen tener ustedes la visita de los agentes que trabajan en el área programática 9 también, para peso, talla, Exacto, control de calendario de vacunación. Sí, ellos vienen cada tanto y se hace se cumple con el calendario de vacunación y se le hace eso, peso, talla, todo el control. Y entonces los chicos siempre están al día, digamos, con la parte de salud. Sí. ¿Cómo es el abordaje en el caso de la vinculación o revinculación con los familiares de estos niños? Porque a veces los niños no llegan solos, son admitidos también hermanos y seguramente en algún momento, o quizás no, hay un contacto por parte de algunos familiares. ¿Esto se da? ¿De qué manera? ¿Cómo hacen ustedes para mediar en esta situación? Y nosotros facilitamos siempre que no haya una restricción de acercamiento. Si hay una restricción de acercamiento dispuesta por la justicia,
Entonces, obviamente nosotros cumplimos con eso, ¿no? No se le permite el acercamiento, entonces, en ese caso. Si no, obviamente nosotros siempre estamos abiertos a que haya ese vínculo, que ese revínculo, ¿no? Esa revinculación con algún familiar, para que vengan, que los visiten, pueden venir, pueden contactarse con ellos, conversar, estar un rato, no sacarlos, ¿no es cierto? Porque eso ya sería en situaciones, eso se da a veces en situaciones cuando hay un desarrollo de una posible adopción. Ah, bien, a propósito de adopción, le preguntamos acerca de la figura del padrinazgo, si todavía existe, de qué manera, y con respecto a la adopción, cómo es el acompañamiento y cómo se dan estos trámites. Sí, la figura tradicional del padrino, digamos, o del apadrinamiento, un poco se está extinguiendo, digamos. Hay todavía algunos casos, tenemos, y agradecemos mucho a las personas que se interesan, ¿no? Pero no se la usa más tanto, inclusive en los otros hogares tampoco ya no se usa más tanto, porque hay nuevas figuras. Existe ahora, por ejemplo, la figura de la familia solidaria, que también lo promueve la Defensoría. Pero la ley establece que la familia, digamos, que reciba a un chico bajo esa figura jurídica, está imposibilitado de adoptarlo, por ejemplo. Entonces se produce todo un acercamiento, quizás se encariña con ese chico y después tomarían la decisión de adoptarlo y ya no lo pueden hacer. No lo pueden hacer. Y claro, a un punto de vista uno dice que es raro, ¿no? ¿Por qué se produce eso, no? Esta situación, ¿no? Sí. Y también se produce otra vez una lesión en su psiquis al chico, ¿no? Porque a lo mejor encontró por fin a alguien con el cual podría quedarse y ya no puede quedarse. Conformar una familia. Sí. Yo mencionaba recién la palabra trámites y me quedo pensando también en esto, que quizás en muchas ocasiones cuando se piensan en las leyes y se piensan en determinadas resoluciones, se piensa en eso, en cuestiones de trámites y en cuestiones burocráticas, dejando de lado a ese sujeto que necesita una familia, y a esta familia que quisiera adoptar o tener a un niño, un nuevo integrante en su hogar, ¿no? Claro, es decir, después está la figura propia de la adopción, que también tiene obviamente sus trámites. Primero es la propia familia que quiere adoptarla, que tiene que presentarse en un registro, en el RUAM, en el Registro Único de Adoptantes, inscribirse, hacer todos los controles propios que ellos establecen, psicológico, económico, etcétera, y se anotan, y después es el mismo registro que se conecta con los juzgados, donde el juzgado previamente tiene que declarar la adoptabilidad de un chico para poder entrar en el programa, digamos. Porque también se da el caso, nosotros hemos tenido varios casos de chicos que podrían haber sido adoptados, pero hay un padre, aunque esté una madre, aunque tenga cierta discapacidad, entre comillas, si se opone, ese chico no puede ser adoptado. No puede ser adoptado. Sí. Y esto se ha dado ¿sí? a lo largo de los 30 años sí, de sí. historia. ¿Y qué pasa en ese caso? ¿El niño continúa en el hogar? Y bueno, después encuentra alguna otra forma de irse con una familia, pero sin poder ser adoptado, en definitiva. Va a seguir con su identidad de origen, con su padre de origen, etcétera. Y bueno, yo no soy abogado para decir exactamente cuál sería la figura, pero bueno, el chico queda en su situación original y por más que a lo mejor se cría toda su vida y se queda con esa otra familia, pero no va a poder ser reconocido como hijo adoptivo. Como hijo adoptivo. Sí. Muy bien, hablaba hace unos momentos acerca del trabajo con la Defensoría de los Niños, Niñas y Adolescentes. Desde hace 3 años ya, ¿en qué ha cambiado el trabajo con la Defensoría desde el hogar de niños? Es decir, nos vemos mucho más representados, digamos así, o entendidos o comprendidos, si es la palabra,
de parte del Estado, ¿no? De la parte pública. Antes de eso era como que los hogares eran como casi palabra prohibida, porque pasó todo un tiempo, una época, es decir, la ley, por ejemplo, la 3820, la 26061, que es la nacional, no dice la palabra hogar de niños, por ejemplo, no la dice en ninguna parte, dice lugares alternativos de convivencia. Claro. Está bien, es decir, los diputados que votaron la ley prefirieron eso, que no se le llame hogar de niños. Nosotros seguimos llamando siempre el hogar de niños porque creemos que tiene que ser un hogar para los niños, por más que sea solamente por un tiempo, pero bueno, durante ese tiempo que sea de lo mejor para ellos, ¿no? Y bueno, y entonces, es decir, esa relación con la Defensoría, aparte también de la ayuda que en gran medida ellos nos dieron con máquinas, con cosas, heladeras, colchones, etcétera, que son propias también para el funcionamiento del hogar, ¿no? Creo que esa parte, ese continuo estar en contacto, para mí es muy importante. Sumado a las capacitaciones y seguramente sí, a la posibilidad de poder reunirse con los directores y los referentes de otros hogares de la provincia, compartir quizás inquietudes, preguntas, vivencias también. A través de ellos también se tuvo la oportunidad de hacer estos talleres con una organización que se llama Doncel, que tiene su sede en Buenos Aires, y que desde el 2018 ya se comenzó, después en el 2019 hubo muchas capacitaciones donde los adolescentes se iban a posadas, se iban los fines de semana, los sábados, se iban a posadas y se encontraban allá con adolescentes de otros hogares de la provincia, y ahí se hacían talleres de egreso, que le ayudó, yo creo que le ayudó mucho a muchos chicos, a jóvenes así, después para su egreso. Este es un punto justamente que teníamos la intención de hablar acerca del egreso. ¿En qué momento se da el egreso de los niños? Pensando en las distintas posibilidades que tengan ellos en la vida y también de acuerdo a sus propias condiciones y todo lo que el hogar le pueda brindar. Estamos hablando de niños con o sin discapacidad, niños de todas las edades, van a la escuela, sí, porque eso lo acaba de mencionar usted, algunos son adoptados, pero otros no. Sí, es decir... Es complejo. Es complejo decir, obviamente que cuando el egreso se produce antes de los 18 años, siempre hay alguien que los recibe, ¿no? Porque todavía siguen siendo menores, aunque la palabra menor tampoco no quiere que se use. En cambio, cuando una vez cumplidos los 18, tienen la facultad para irse si quieren. Son adultos, a partir de ese momento son adultos y podrían irse. Obviamente que uno nunca los va a dejar así que hagan lo que quieran, en el sentido de que sin tener una visión de dónde, qué hacer o dónde ir, en fin. Entonces siempre se lo trata de colaborar con ellos, ayudarlos para encontrarle alguna salida, alguna forma de seguir adelante con su vida. ¿Mantienen ustedes contacto con los egresados, algunos de los egresados del hogar? Muchos, sí, con muchos. Sí. ¿Cómo contemplan ustedes, en medio de todo este marco del que estamos hablando, con la mayor presencia quizás del Estado a partir de la Defensoría, cómo contemplan en el caso de niños que ingresan al hogar con algún tipo de discapacidad? Y bueno, ese es un tema también que siempre uno lo tiene que analizar. Es decir, nosotros no somos un hogar de discapacitados, digamos así, como si hay uno en Oberá, por ejemplo. En Oberá hay un hogar muy grande que se dedica exclusivamente a personas con ciertas discapacidades. No obstante eso, es decir, la diversidad natural de la sociedad incluye al discapacitado. Entonces, es como que una pequeña cuota de discapacidad nosotros la asumimos y de hecho tenemos el caso de una nena, por ejemplo, que tiene tiene una parálisis cerebral casi congénita, ¿no es cierto? Y bueno, que sufrió abandono,
mala alimentación, etcétera. Y bueno, la estamos tratando de levantarla, y ha progresado mucho. Y justamente hace una semana por ahí he visto que salió publicado en el RUAM la convocatoria para la adopción de esa para niña. la adopción. Sí, que tiene 4 años, 5. ¿Se han presentado algunas familias que...? Y no sabemos eso, porque eso lo maneja el juzgado del Dorado. Bien, no es Porque información a la que ustedes tengan acceso. No, por ahora no. Es decir, siempre en el tema de las adopciones, nosotros estamos a la expectativa, obviamente, y entonces cuando el juzgado nos avisa, nos dice, bueno, mira, hay un matrimonio así, que está interesado por esta nena o este varón, en fin, o este grupo de hermanos, entonces ahí nosotros prestamos toda la colaboración para cuando ellos vienen a visitarlos, etcétera. Y así fue, por ejemplo, un chico se fue con un hombre solo a Tucumán, está perfecto. Es decir, ahora hay una gestión de un juzgado de Río Negro, de una pareja del mismo sexo, que están haciendo gestiones con otro chico para ser adoptado. Es decir, es la realidad, y no podemos poner ni dogmas ni otro tipo de resistencia a eso, y a lo mejor va a ser la felicidad de ellos, de ese chico. Así es. Diversidades, como usted bien lo marcaba, que se dan en la sociedad de hoy y que quizás siempre se dieron, pero bueno, hoy está más de manifiesto, hay muchas cuestiones que se han atravesado a nivel cultural, y eso hace posible también que se pongan de manifiesto estas distintas realidades. Raimundo, ¿tiene agradecimientos para hacer? Son 30 años de historia y quedan muchos más todavía. Y muchísimos, sí. Tantas personas que nos acompañaron en todos estos años, ¿no? Y en la comisión directiva, gente que siempre estuvo con nosotros apoyándonos. Te imaginas, las comisiones directivas se renuevan cada 2 años, y entonces ya hubo tantas personas que estuvieron colaborando con nosotros, y obviamente también a las autoridades. Ahora estamos trabajando más cerca también con el municipio de Puerto Rico, con el área de acción social, porque chicos de Puerto Rico tenemos muy pocos. Es decir, la mayoría eran de otras localidades, ¿sí? Y algunas muy lejanas, como Irigoyen, San José, en fin. Y bueno, a lo mejor no hay tanta necesidad en nuestra zona. Enhorabuena si es así, ¿no es cierto? Sí. Bueno, le agradecemos muchísimo su presencia aquí a este programa. Gracias por habernos contado y relatado un poco de la historia, pero también el acontecer actual de este hogar. Y a todos ustedes les agradecemos como siempre por habernos acompañado, deseándoles que tengan una excelente semana, y será hasta el próximo encuentro.